En el último video que subí a mi canal, leí y comenté algunas partes económicas del plan de gobierno presentado por Javier Milei. En este video me quiero concentrar específicamente en cómo piensa y cuánto piensa reducir el gasto público si llegara a convertirse en presidente. Como decíamos antes, desde el punto de vista de Milei, el gran culpable de la decadencia de Argentina es el gran tamaño del Estado, para lo cual se plantea una reforma en donde su objetivo es reducirlo en 15% del PBI. La pregunta es, ¿cómo se va a alcanzar esto? Lo primero que nos dice Milei es que va a hacer una reforma en donde la cantidad de ministerios va a ser reducida desde 25 hasta 8. La reducción de ministerios no necesariamente implica una reducción del gasto público. Uno puede reducir los ministerios y mantener las funciones que ese ministerio tenía, con lo cual podría no existir una reducción del gasto. Pero vamos a suponer que esta reducción de ministerios sí implica una reducción del gasto público del gobierno nacional. Si tenemos en cuenta lo que en el año 2022 gastó el gobierno nacional en el rubro funcionamiento del Estado, es decir, el rubro donde se incluye el funcionamiento de los ministerios, vemos que el gasto total, por ese motivo, fue de 3,1% del PBI. Suponiendo entonces que la reducción en la cantidad de ministerios implica una caída importante del gasto público, podemos suponer que este gasto cae a la mitad, con lo cual pasaría a representar 1,5 puntos del producto. En algún escenario menos ambicioso, podríamos pensar que la reducción es de solamente medio punto del PBI. Otra de las propuestas de Javier Milei es privatizar todas las empresas públicas, incluidas Telam o la TV pública. Por este concepto, podrían ahorrarse entre 0,7 y 1,2 puntos del PBI. En tercer lugar, Milei también propone la eliminación total de la obra pública estatal, reemplazándola por un esquema de iniciativa privada a la chilena, con way-outs a la peruana y esquema de incentivos a la suiza. La verdad, no sé muy bien qué implica esto, pero si pasara toda la obra pública estatal a manos privadas, el gobierno no gastaría un peso más en infraestructura. Todo el gasto en infraestructura sería realizado por el sector privado. Y esto implicaría un ahorro del gasto público de 1,6% del PBI si consideramos todo lo que el gobierno nacional gastó en infraestructura en el año 2022. El cuarto punto donde Milei propone reducir el gasto público es en el rubro de subsidios energéticos. La propuesta concreta, según La Libertad Avanza, es eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación financiera de los contratos. La idea acá es tratar de que esta eliminación de subsidios no impacte en el bolsillo de los consumidores, algo que yo creo que es bastante difícil de lograr, pero no obstante, si suponemos que efectivamente esta eliminación de subsidios ocurre, entonces se alcanzaría una reducción adicional en el gasto público de 2,6 puntos del PBI, que es lo que el gobierno gastó el año pasado en los llamados subsidios económicos. 2,6 puntos del PBI de reducción de gasto por eliminar los subsidios económicos. Por último, algo que no figura en el plan de gobierno presentado por Javier Milei es la reducción de las transferencias del gobierno nacional a las provincias. Un dato que me han pasado varios de ustedes en los comentarios a mi anterior video. De vuelta digo que esta idea no figura en su plan de gobierno, pero si vamos a lo que el gobierno gastó en el año 2022 por este concepto, tendríamos una reducción adicional de 0,7 puntos del PBI más. Es decir, que si sumamos la reducción de los ministerios, la eliminación de subsidios, la privatización de empresas públicas, la privatización de la obra pública y además la eliminación de las transferencias a las provincias, llegaríamos a una reducción del gasto público que oscilaría entre el 6,1% del PBI y el 7,6% del PBI. Esta reducción no llega a ser del 15% del PBI como está planteada en el plan de gobierno de Milei. No obstante, se trata de una reducción del gasto
muy ambiciosa, la más importante planteada por cualquier candidato. No existe ninguna otra propuesta de gobierno en donde se diga a dónde se va a reducir el gasto público y siquiera si esta es una idea de los otros candidatos. Todos hablan de que, bueno, de que es necesario el orden fiscal, de que es necesario cuidar las cuentas del Estado, pero nadie ha presentado un plan detallado sobre cómo hacerlo. Milei, en este sentido, se diferencia de los demás candidatos presentando al menos una propuesta concreta de dónde y cuánto podría reducirse el gasto del gobierno. ¿Para qué? Para eventualmente poder reducir el déficit fiscal y eventualmente también poder lograr una reducción de la inflación, de la deuda y de la carga tributaria que pesa sobre el sector privado de la economía. ¿Vos qué pensás? Déjame tu comentario acá abajo y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y compartilo en tus redes sociales. Muchas gracias.